Ya. Buenos días. Buenos días. La profesora me pidió que hiciera una clase porque hoy día tenemos un taller invitado a Santiago para un curso de resistencia antibiótica. Así que está en otra de eso. Y el tema que toca es inmunoglobulina, y da la casualidad que esta semana estamos en el laboratorio estudiando, iniciando el estudio de inmunoglobulinas, cómo podemos visualizarlas, identificarlas, cuantificarlas. De manera que es bastante complementario el tema. A modo de introducción, les puedo decir que al comienzo del desarrollo de la inmunología como ciencia durante el siglo pasado, y durante un tiempo muy largo, de hecho cuando yo estudié, el sistema inmunológico era simplemente inmunoglobulina. Lo que veíamos no se hablaba de linfocitos T, ni siquiera de linfocitos F. Es decir, todo lo que se veía de respuesta inmune era anticuerpos. Complementos, respuesta innata y respuesta innata fagocitosa, como eran cosas. Entonces, la inmunoglobulina son un componente de la rama adaptativa del sistema inmune, pero que ha sido extensamente estudiado porque además tiene una gran implicancia en lo que es la salud. Fíjense ustedes que cuando un niño, porque a pesar de que tanto el adulto como el niño pueden darse inmunodeficiencia, pero cuando un niño tiene inmunodeficiencia de la vía humoral, que no es raro, es un porcentaje alto, lo que pasa es que hay distintos niveles de gravedad, generalmente hacen un cuadro infeccioso por bacterias, porque las inmunoglobulinas son de la defensa frente a antígenos particulados, principalmente bacterias. Y el médico normalmente hace un tratamiento antibiótico normal de la vuelta a su casa, pero el niño generalmente vuelve con cuadros más graves y normalmente tiene que ser hospitalizado. Pero eso por último igual se trata y se devuelve a la casa. Pero resulta que muchas veces ocurre que al mes o a los 2 meses otra vez está hospitalizado por una otitis, por un cuadro diarreico, por una bronquitis generalmente. Y cuando ya los episodios de hospitalización se repiten, uno tiene que sospechar que aquí hay un cuadro de inmunodeficiencia. Y lo primero que se pide, porque es más fácil, además porque es más económico, es, aparte de lo que ya se ha solicitado de rutina, el hemograma, uña, el glicemia, se pide una determinación de anticuerpos, que es algo fácil de hacer en el laboratorio. Y cuando se cuantifican los anticuerpos, los resultados muestran de inmediato que hay una disminución cuando el problema es de anticuerpos, que es uno de los más comunes, que hay una disminución de las inmunoglobulinas totales, a veces, o que hay una disminución solo de IgG, a veces hay solamente IgM y no hay ni IgA ni IgG, y rápidamente se puede identificar el tipo de inmunodeficiencia. Así que conocer, estudiar un poco más en profundidad los anticuerpos nos permite, por un lado, desde el punto de vista práctico, abordar ese tipo de problemas. Pero aparte de eso, los anticuerpos, como ustedes saben, son una herramienta de laboratorio. Todos usamos anticuerpos para clasificar grupos sanguíneos, RH, amicero, anticuerpos para detectar bacterias, para serotipificar bacterias, anticuerpos para pesquisar VIH, para pesquisar hepatitis. Anticuerpos también los usamos para hacer ELISAs, en investigación. Al final los anticuerpos, además de su uso clínico, además de la función fisiológica,
son una herramienta de laboratorio altamente utilizada. Entonces, ese es el tema que vamos a tratar hoy día. También se llaman los anticuerpos, son glicoproteínas, es decir, son proteínas que tienen residuos glicosilados, ¿ya? Y el paso práctico que hicimos ayer y que vamos a hacer hoy y el viernes es electroforesis. Este tipo de electroforesis que estamos haciendo, cuando uno hace una electroforesis que consiste en la separación, ¿cierto?, de las moléculas, se obtienen 5 o 6 fracciones, que son la fracción de albúmina, la globulina alfa 1, este suero humano, globulina alfa 2, beta 1, beta 2 globulina, gamma globulina, en otras palabras, albúmina y globulinas. Y las globulinas son alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 y gamma. En la fracción gamma globulina se encuentran los anticuerpos. Si ustedes se fijan, esta es la fracción gamma globulina, y uno puede ver que la mayor parte de las gamas son IgG, están casi todas las IgA, hay partes de la IgM, y un poquito de la otra inmunoglobulina también se puede encontrar en otras zonas, pero la inmensa mayoría de los anticuerpos están en la posición gamma. Y esta es la razón por la cual a los anticuerpos se le llama también gamma globulinas. Y como tienen que ver con la respuesta inmune y con la defensa, también se llaman inmunoglobulinas. Son las globulinas del sistema inmune. Ese es el origen del término. ¿Ya? Dije entonces que son glicoproteínas, y las únicas células que fabrican estas moléculas son los linfocitos B. No hay otra célula. El linfocito B, que fabrica el anticuerpo como receptor para el antígeno, y que posteriormente, cuando el linfocito B se transforma en célula plasmática, sigue fabricando el mismo anticuerpo para liberarlo a la circulación. ¿Ya? Y esto ocurre, al menos inicialmente, en los órganos linfoides periféricos, como son los ganglios, fundamentalmente los linfonodos, el vaso. Aunque después los células plasmáticas, cuando ya están fabricando anticuerpos, pueden migrar y se alojan en la médula ósea y ahí siguen produciendo anticuerpos, pero el desarrollo inicial es en los órganos periféricos. Son glicoproteínas, y gracias a que son proteínas que tienen grupos glicosilados, entre otras cosas, eso les da cierto grado de solubilidad, y por lo tanto están circulando en la sangre como proteínas solubilizadas, y también vamos a encontrar los anticuerpos en todos los líquidos biológicos, porque son proteínas que pueden atravesar algunas membranas. Y lo vamos a encontrar en el líquido cefalorraquídeo, vamos a encontrar sobre todo también en las secreciones, en la saliva, en las lágrimas, porque los anticuerpos, porque uno de los órganos periféricos, no olviden, es el sistema linfoide asociado a mucosa. Y ese sistema linfoide fabrica grandes cantidades de anticuerpos, especialmente IgA. De manera que en la secreción, en las lágrimas, como lágrimas, saliva, etc., encontramos anticuerpos, pero principalmente IgA. Ya vamos a ver que hay distintas clases de anticuerpos. Y encontramos entonces lo vamos a encontrar tanto unido a la superficie de los linfocitos B como receptores, o en estado libre circulando en la sangre, en la linfa y en los líquidos biológicos en general. Por lo tanto, si uno toma un poco de sangre y centrifuga y separa el suero o el plasma, en el suero vamos a encontrar prácticamente todas las inmunoglobulinas, aunque la que tiene importancia clínica inicialmente o generalmente es IgG, IgA, IgM. Y a partir de esto también las podemos separar. Hay muchas formas de fraccionar anticuerpos. Podemos tener, de hecho yo puedo usar el suero
de un paciente y tengo anticuerpos. Ya. O de un animal, el suero de ratón que inmunicé con un antígeno, le saco su sangre, la rojo coagular, tengo el suero, ya tengo un antisuero ahí. Claro que hay muchas otras proteínas, pero también es el antisuero. Ahora, a partir de eso, yo puedo purificar y finalmente obtener solamente las inmunoglobulinas en una suspensión aparte, en una solución aparte. O podría separarlos más y obtener solamente la fracción IgG, IgA, cada uno de los tipos de inmunoglobulinas. Entonces es posible purificarlo y gracias a eso también se ha podido conocer la estructura. ¿Y para qué sirven los anticuerpos? Los anticuerpos sirven, para reconocer al antígeno cuando están como receptor, porque son receptores de los linfocitos B. Pero también cuando se unen a los antígenos como bacterias e incluso virus, tienen gran capacidad de neutralización, o a toxinas, por ejemplo la antitoxina diftérica, la antitoxina tetánica, son excelentes neutralizadores de toxinas. También neutralizan bacterias e impiden que las bacterias se puedan adherir a los tejidos. Son activadoras del sistema de complemento, que es un sistema enzimático que cuando se activa destruye bacterias y destruye células. Entonces activa sistema de complemento, que lo van a ver en unas 2 clases más por ahí, pero lo van a ver porque es un sistema muy importante. Tienen capacidad de opsonización. ¿Qué significa opsonización? Opsonización significa facilitar la fagocitosis. En otra palabra, esta es una bacteria, este es un fagocito, es un fagocito, y el fagocito puede reconocer estructuras y fagocitar, pero los fagocitos además tienen receptores para una porción del anticuerpo que se llama FC. Entonces, cuando los anticuerpos están unidos sobre las bacterias, los fagocitos pueden reconocer esta parte del anticuerpo y eso facilita la fagocitosis. Por lo tanto, cuando una partícula tiene una molécula que facilita la fagocitosis, se dice que la partícula está opsonizada. Y en otras palabras, los anticuerpos son opsonina, porque facilitan la fagocitosis. Los anticuerpos no son las únicas opsoninas, hay varias otras moléculas que facilitan la fagocitosis, pero los anticuerpos son excelentes opsoninas, sobre todo IgG. Entonces, también es una función importante porque permite mejorar la fagocitosis de cuerpos centrales. Dice que los anticuerpos también participan en reacciones ADCC. ADCC significa citotoxicidad celular, dependiente del anticuerpo. Me explico, en la respuesta innata ocurre lo siguiente. Supongamos una célula tumoral, o una célula extraña, o cualquier antígeno, al cual se una una molécula de anticuerpos. Las células NK también tienen receptores para el FC de la inmunoglobulina. Y cuando la célula NK se une al FC, es capaz de liberar los gránulos. Y los gránulos matan porque son citotóxicos. Y por eso se llama citotoxicidad celular, porque mata células, dependiente de anticuerpos. Esta realidad porque esto es antibody, porque está en inglés, pero es citotoxicidad de anticuerpos. De manera que los anticuerpos, desde el punto de vista fisiológico, son receptores, neutralizan bacterias, neutralizan toxinas, aglutinan bacterias, activan complementos para destruir células, facilitan la fagocitosis, ayudan a la destrucción de las células por la citotoxicidad celular. Eso desde el punto de vista fisiológico.
sin contar todo lo que hacen desde el punto de vista como instrumento de laboratorio, como herramienta, que permiten hacer una serie de conocimientos y reacciones. Bien, eso, ahí hay un resumen de algunas funciones efectoras. Algunas son mejores autorizadoras que otras, activación de células, activación de complementos, etc. Ya. Veamos entonces la estructura o las características estructurales físico-químicas de estas moléculas. Dijimos que los anticuerpos son glicoproteínas. Desde el punto de vista proteico, aquí no está dibujada la parte el residuo glicosilado, pero se supone que en este punto hay residuos de azúcares metidos. Desde el punto de vista proteico, las inmunoglobulinas están formadas por 4 cadenas polipeptídicas. 2 que son bastante más grandes, se llaman cadenas pesadas, y 2 cadenas que son menores y que sean cadenas livianas. Entonces están formadas por 2 cadenas pesadas y 2 cadenas livianas. Esa es la estructura general. Estas cadenas están unidas entre sí gracias a puentes disulfuros. Si ustedes se fijan, las 2 cadenas pesadas están unidas por estos puentes que son SS, puentes disulfuros. En 2 residuos son 2 residuos de cisteína, que es un aminoácido que tiene azufre, y en esos aminoácidos que abundan en esta zona se produce el puente disulfuro. También las cadenas, une las 2 cadenas pesadas, y las cadenas livianas, las cadenas más chicas, se unen a las cadenas pesadas también a través del puente disulfuro. Entonces, eso se mantiene la estructura. Si uno hiciera reducción de estos puentes, porque hay muchos agentes reductores fuertes, rompe el captoetanol, por ejemplo, puede romper estos puentes y separar las cadenas, eso se hace. Pero son estructuras que están por enlaces covalentes. Ahí están, 2 cadenas livianas, 2 cadenas pesadas, puentes disulfuro. Ahora, estas inmunoglobulinas tienen una región que es más variable que la otra y una región que es constante. Es decir, esta zona, que en realidad corresponde a la zona de reconocimiento del antígeno, es una zona que va a cambiar mucho de un anticuerpo a otro. Me explico. Puedo tener 3 moléculas IgG y todas son IgG. Pero hay una zona que es la que reconoce al antígeno y que esa zona puede cambiar ligeramente de una a otra. Entonces, si ustedes se fijan, hay una zona que se mantiene constante, pero hay una región, aunque todas sean IgG, por ejemplo, hay una región que va a ir cambiando dependiendo de la especificidad antigénica que tenga esa molécula. Esta región que va cambiando se llama región variable. ¿Ya? Se pudo establecer, se pudo conocer cuando se estudió la secuencia y se vio que la secuencia de aminoácidos no siempre era la misma. ¿Ya? Y hay una región que no cambia y se llama constante. Tanto las cadenas pesadas como las cadenas livianas tienen regiones variables y regiones constantes. La región
la región variable generalmente es una sola y las regiones constantes están separadas por zonas que se llaman loops o dominios. Estos son loops o dominios, ya lo vamos a revisar. El último aminoácido aquí tiene el extremo amino terminal y aquí está el extremo carboxilo terminal. ¿Ya? Esta estructura es una estructura, es una forma de graficarla. En realidad, estas recuerden que son proteínas y que por lo tanto tienen estructuras primarias, pero también secundarias, terciarias, cuaternarias. Estructura cuaternaria porque son 4 cadenas distintas que están unidas entre sí. ¿Ya? No toda, aun cuando la región constante es constante, como la palabra dice, hay algunas diferencias entre unas y otras. Esa diferencia en la región constante determina que haya en realidad clases de inmunoglobulina, que también se llaman en realidad isotipos. Son isotipos o clases de inmunoglobulina. Y desde ese punto de vista hay 5 clases descritas. 5 clases descritas. Las inmunoglobulinas se descubrieron. A ver, se sabía que en la región gamma de una electroforesis había anticuerpos, había moléculas que se unen a los antígenos, pero no se conocía que hubiesen diferencia entre ellas. Hubiese IgG, IgA, IgM. Y esto se empezó a descubrir gracias a una enfermedad que se llama mieloma. ¿Saben lo que es mieloma? Con más atención entonces. Un mieloma es un cáncer de células plasmáticas. Ayer vimos que en el laboratorio vamos a ver placas de electroforesis con mieloma. El mieloma es un cáncer en el cual un linfocito B se transforma en célula plasmática y da origen a un crecimiento tumoral de esas células, y por lo tanto todos los anticuerpos son absolutamente idénticos. Esas personas, que normalmente tenemos entre 6 a 8 gramos de proteína, llegan a tener 12 y 14 gramos de proteína por 100 ml de suero, y toda esa diferencia doble son todo pura inmunoglobulina y toda exactamente igual. Por eso también se llaman gamapateas monoclonales, porque son todos derivados de un solo clon. Gracias a esa enfermedad se pudo aislar un anticuerpo que se vieron que eran todos iguales, y se pudo establecer su estructura, su secuencia de aminoácidos, y además cuando aparecieron mielomas que tenían secuencias distintas, reaccionaban frente a anticuerpos diferentes, pudieron establecer clases de anticuerpos. Entonces, gracias a los mielomas se descubrieron los tipos de inmunoglobulina, porque un mieloma puede ser de tipo IgG, otro mieloma puede ser de tipo IgA. El último que se descubrió fue la IgE, que fue un mieloma, es un mieloma súper escaso. Creo que en el mundo se cuenta con los dedos de las manos las clases de mieloma por IgE, y por eso esa inmunoglobulina fue la última en ser descubierta. En resumen, hay 5 clases de o isotipos de inmunoglobulina: IgG, IgA, IgM, IgD e IgE. Yo la nombro en ese sentido para que es más fácil aprenderse como grande. IgG, IgA, IgM, IgD e IgE son las 5 clases de inmunoglobulinas. Si ustedes se fijan, todas
tienen en principio una unidad básica de 4 cadenas polipeptídicas, 2 pesadas y 2 livianas, con distintas proporciones de residuos glicosilados. Los residuos glicosilados tienen funciones importantes. Participan, por ejemplo, vamos a ver que algunos anticuerpos pueden atravesar la placenta, como el IgG, pero el resto no. Eso depende del tipo de residuo glicosilado. Algunos anticuerpos pueden ejercer determinadas funciones como unirse a células gracias a que tienen residuos glicosilados que permiten ser reconocidas por el receptor de membrana. Entonces, estos residuos tienen funciones biológicas que vamos en algún momento a mencionar. E inclusive, por lo tanto, la secuencia de aminoácidos de toda la IgG para la región constante es igual para IgA y IgM. Sin embargo, dentro de la misma IgG existen algunas diferencias en la secuencia y eso se llama subclase. Solamente la IgG y la IgA tienen subclases. Hay 4 subclases de IgG. Significa que la mayor parte son semejantes a IgG, pero tienen algunas pequeñas diferencias, entonces las transforman en IgG1, IgG2, IgG3 e IgG4. Igual hay 2 clases de IgA, IgA1 y IgA2. Aparte de esta región variable y de esta región constante, hay una zona, esta que se llama región de la bisagra. Bisagra se refiere al mismo sentido que una puerta, que tiene esa flexibilidad, porque este ángulo que ustedes ven aquí es un ángulo que puede cambiar, y el anticuerpo puede hacer esto. De hecho, eso es importante, porque cuando hay un antígeno, por ejemplo, supongamos una bacteria, y esta es una bacteria diferente, esta puede tener un epítope aquí, y otro epítope acá, pero esta puede tener un epítope aquí, y otro acá. Permite que la inmunoglobulina haga esto, o también haga esto, es decir, en cambiar el ángulo le permite ajustarse mejor, porque normalmente se necesitan unirse a varios epítopes para poder reconocer al antígeno. Bien, el concepto de epítope, ¿cierto? O epitope, como quieran llamarlo, o determinante antígeno. Entonces esta región se llama región de la bisagra, que es una región que es rica en aminoácidos prolina. Los aminoácidos prolina confieren mucha rigidez, entonces hace que al ser rígido la molécula pueda hacer esto, puede hacer este movimiento. Ahí ustedes tienen los anticuerpos, se unen a los antígenos, y esto es una fotografía electrónica o a lo mejor del grupo de Edelman. Edelman es el apellido de un investigador que fue premio Nobel por haber descrito la estructura de las inmunoglobulinas, y las evidencias que presentó en sus publicaciones están en estas microfotografías electrónicas, donde ustedes pueden ver la estructura de la inmunoglobulina unida a los anticuerpos, que cuando esto se grafica en forma más de dibujo, se representa esta forma, y eso permite deducir que los anticuerpos, si ustedes se fijan, pueden tomar esta forma para unirse, o también se pueden unir de esta otra manera. ¿Ya? O así. Otra cosa importante, las inmunoglobulinas, como ya lo hemos dicho, pueden estar unidos a los linfocitos B o pueden ser liberados para la secreción. En verdad hay una pequeña diferencia entre una y otra.
Porque normalmente cuando un linfocito B fabrica el anticuerpo para ser utilizado como receptor, desde el punto de vista genético, las inmunoglobulinas tienen codificada un segmento. Este es el linfocito B, y las inmunoglobulinas tienen codificado un segmento que les permite unirse a la membrana. Y esta región, que es corta, pero se llama intramembrana. Cuando el linfocito B ya deja de fabricar receptores y quiere fabricar este anticuerpo para ser exportado, en el procesamiento, durante la síntesis proteica, en el procesamiento, esta zona es cortada. Y al cortarla, los anticuerpos que se producen ya no tienen la zona de fijación y entonces son liberados. Así que, en esencia, las proteínas que un linfocito B fabrica son idénticas a las que usa como receptor, con la única diferencia que una colita pequeña, que se llama región intracitoplasmática, es procesada para que no se fije y pueda ser exportada. El resto son absolutamente iguales, la que es receptor a la que está unida a la membrana. Ahora bien, si bien es cierto, la estructura general de los anticuerpos son dos cadenas pesadas que a veces están graficadas así, en forma de I, pero hay dos cadenas pesadas y dos cadenas livianas, esa es la unidad básica. Sin embargo, algunas inmunoglobulinas existen también en forma polimérica, es decir, más de una unidad. Y las inmunoglobulinas poliméricas son en realidad solamente IgM e IgA. Esto significa que la IgG, la IgD y la IgE, la IgG, la IgD y la IgE existen solamente como dos cadenas livianas y dos cadenas pesadas, en esa forma. Pero la IgM existe solamente como monómero cuando es receptor de membrana, pero cuando es exportada es polimerizada previamente en la célula y existe en la sangre en forma de pentámero. Eso obviamente que le da un tamaño molecular casi 5 veces más que lo que tienen los monómeros. Un monómero de IgG que pesa alrededor de 170 kilodalton hace que una IgM en realidad pesa como 800 y tantos kilodalton. Es una molécula sumamente compleja y grande, pero ustedes comprenderán que le permite, tiene una gran capacidad de aglutinación y por supuesto que tiene muchos sitios de unión para el antígeno. Cada molécula de anticuerpo, ustedes ya han visto que tiene 2 sitios de unión al antígeno, ¿ya? Esta polimerización de la IgG, de la IgM, se inicia por la formación, por la unión de 2 unidades a través de una cadena que se llama cadena J, que viene del inglés join, que significa unión. Entonces, esta cadena de unión o cadena J inicia la polimerización, pero luego el resto de las cadenas se unen por puentes disulfuros, igual que se unen las cadenas pesadas con las livianas. Entonces, los puentes disulfuros restantes sostienen la estructura pentamélica de la IgM. Estas estructuras tienen mucho que ver con las funciones. Por ejemplo, la IgM no va a atravesar fácilmente membrana, no atraviesa la placenta. Cada una tiene sus funciones, como vamos a ver más adelante. La otra inmunoglobulina, que también es está polimerizada, es la IgA. Pero la IgA existe en 2 formas.
existe como monómero. Monómero en la sangre. En realidad, en el suero, en el plasma humano, la IgA existe como un monómero. Pero en las secreciones existe un homodímero. Homodímero en las secreciones. Por eso que también esta IgA dimérica se le llama IgA secretora, que cuando se ultracentrifuga tiene un índice de sedimentación 11G, también se llama 11S. Entonces también se le llama IgA 11S. Las unidades CERVE que son de sedimentación. Y esta IgA secretora que está en la saliva es la principal IgA de la saliva, de la leche y de otras secreciones también. Está unida a través de una cadena J. A través de una cadena J también tiene un puente de sulfuro, pero la polimerización la determina la cadena J. Y esta IgA en las secreciones tiene un componente adicional, que seguramente en una diapositiva debe salir, pero que es un componente proteico que está por aquí. Y este se llama pieza secretora o componente secretor. Esta proteína tiene una función que está solamente en la IgA. Como la IgA está en las secreciones y las secreciones contienen lisocimas y contienen algunas enzimas proteolíticas para protegerlo de los patógenos, esas enzimas proteolíticas también pueden degradar a las inmunoglobulinas. Y para evitar eso, la acción de las proteasas, esta pieza secretora bloquea sitios claves de reconocimiento enzimático e impide que la inmunoglobulina pueda ser destruida. Esa es la función de la pieza o componente secretor de la IgA, de la secreción. Ahí ustedes pueden ver, esta es una imagen de lava, cómo las inmunoglobulinas tienen capacidad para abrir o cerrar el ángulo dependiendo de la ubicación de los determinantes antigénicos. INCI significa la región de bisagra. Esto es lo que permite la región de la bisagra. En cuanto a su estructura, las inmunoglobulinas tienen zonas que además, cuyas zonas cumplen diversas funciones biológicas y se han identificado estas zonas que se llaman dominios o loops. Este es el nombre. Esto sería estas zonas que son como pliegues, viene la estructura primaria así, pero no es lineal, o sea, es lineal, pero que tiene pliegues, y esos pliegues determinan loops. Estos loops se repiten, hay muchas moléculas que tienen estos loops y son moléculas que se dice que pertenecen a la familia de las inmunoglobulinas. Así que lo van a ver en varias otras moléculas también. Estos loops o dominios son los siguientes y tienen nombre. En el loop de la cadena pesada, en la región variable, en azul está la cadena pesada, es H. A todo esto, la cadena pesada, la mayor se llama H, de heavy, ¿ya?
Y la cadena pequeña se llama cadena L, de line. Entonces las cadenas pesadas se llaman H y las cadenas livianas se llaman L. Entonces, este es el loop. Este azul es cadena pesada, por lo tanto es H. Y esto es el loop que corresponde a la región variable. Por eso este loop se llama BH, es el loop variable de la cadena pesada. En cambio, si ustedes se fijan, aquí comienza la zona constante. Entonces el loop se llama C, de constante. Y tenemos este loop C de la región constante, pero hay un loop, dos loops, tres loops. Por lo tanto se llaman CH1, CH2, CH3, que significa loop constante de la cadena pesada 1, constante de la cadena pesada 2 y constante 3 de la cadena pesada. En la región, la cadena liviana también tiene loop. Como son livianos, estos loops se llaman L en vez de H. El loop de la cadena L, el loop variable, se llama PL. Y ustedes ven que el BH y el BL es uno solo, porque la región variable está solamente en esta zona. Los loops constantes en la cadena pesada son varios, pero el loop constante de la cadena liviana, como es pequeña, tiene uno solo. Tiene un loop variable, PL, y un loop constante, CL, constante de la cadena liviana. Esa es la nomenclatura. Y que es importante conocerla, no es por darle nombres nomás, porque ocurre que las funciones biológicas residen en estos loops. Por ejemplo, por ponerle un ejemplo, si ustedes se fijan, el receptor inmunoglobulina está unido a la célula. También a los mastocitos se une la IgE. Ahora bien, ¿de qué depende que al mastocito se una la IgE y no la IgG ni la IgA? ¿De qué depende que al eosinófilo se una IgE? ¿De qué depende que el macrófago o la célula NK tenga un receptor para la inmunoglobulina? Depende, y a la célula NK se une la IgG y no se une la IgM del loop CH3. Es decir, lo que reconoce el receptor es este loop. Por lo tanto, este loop tiene la propiedad biológica de definir la unión a determinadas células o de ser reconocido por determinadas células. Para los macrófagos, para la opsonización, dije que la opsonización permite que los fagocitos reconozcan la inmunoglobulina y fagociten. Pero ¿qué es lo que reconocen? El loop CH3 es el loop que permite la unión a células. Tiene una función biológica. Les dije que los anticuerpos, como el IgG, pueden activar el complemento. Pero ¿de qué depende? No todas activan el complemento, solamente IgG y también IgM. ¿Y por qué? Porque el loop CH2 es el que determina la activación o no del complemento. Y por lo tanto, depende de la estructura de este loop, es lo que se determina la función biológica o no. La unión al antígeno reside en el loop variable. Y así, entonces, los loops también determinan, por ejemplo, la capacidad de atravesar la placenta o no. En otras palabras, los anticuerpos tienen dos tipos de funciones. Una función inmunológica antigénica, que le permite reconocer al antígeno. Eso lo hace con su loop variable, con la región variable. Pero también tiene funciones biológicas, como es atravesar la placenta, activar el complemento, unirse a células, activar células NK, etc. Esas otras funciones biológicas las cumple con el resto de la región constante, con zonas especializadas que están determinadas por los loops o dominios. Aquí está el término de por qué estas cadenas pesadas se llaman H
de heavy, y por qué la gente leyera se llaman L, de light. Ahora bien, cuando se estudió la estructura de las inmunoglobulinas, una de las estudios que se hicieron fue someterla a la digestión con proteasas, y se utilizaron pepsina inicialmente y tripsina, y estas enzimas podían cortar acá, o podían cortar también ahí. Ustedes ven acá, ustedes ven que, perdón, papaína fue pepsina y papaína. Ustedes ven que cuando se usa papaína, la papaína corta por sobre la región de la bisagra, por sobre la región de la bisagra. Y al hacer el corte allí, y se hace cromatografía, que ustedes están haciendo, van a hacer bioquímica o hicieron, cuando se hace cromatografía para separar moléculas, uno puede separar dos fragmentos que todavía son capaces de unirse al antígeno, y un fragmento que no se une al antígeno. Por eso es que se supo que había una región que se uniera al antígeno y otra que no. Y como estas zonas, estos fragmentos son los que se unían al antígeno, se les llamó Fab. F de fragmento, A de antígeno y B de unión. Entonces, fragmento de unión al antígeno. Y esta otra zona, este trozo que también los investigadores purificaron, se les precipitaba y cristalizaba rápidamente, perdía toda su solubilidad. Y por eso le llamaron fragmento cristalizable, y hoy día lo conocemos como el FC. De manera que todas las inmunoglobulinas tienen un FAB, dos FAB, o sea, dos fragmentos de un antígeno, y un FC. Y uno siempre se refiere a este término cuando se está refiriendo a la inmunoglobulina, es decir, dice, la inmunoglobulina, necesito cortarles el FAB, porque yo no quiero que se active el complemento. Entonces uno puede hacer un tratamiento, cortarle el FAB e impedir que se pueda activar el complemento, en algunos casos. Pero, o por distintas razones. Eso es el. Ahora, el FAB también, si se usa otra enzima, como la pepsina, por ejemplo, el corte enzimático no ocurre en esa zona, sino que ocurre más abajo, y por lo tanto ocurre bajo la región de la bisagra, y se obtienen varios fragmentos pequeños que no tienen tanta importancia como el FC, pero se obtiene un fragmento doble de unión al antígeno. Entonces se llama FAB2. De allí que se pudo establecer que esta región era la que se unía al antígeno y esta la que tiene funciones biológicas. ¿Ya? La digestión, entonces, con proteasa permite eso. Si ustedes se fijan, esta es la zona de unión al antígeno, que es la región variable.
no hay que confundir términos, que puede ser fácil confundirlo. Miren, esto es FAB, esto es fragmento de unión al antígeno, pero en un FAB hay tanto región variable como una zona que es constante, porque el FAB es grande, y todo esto es FAB. Ahora, la región variable es solamente esto, pero la región, uno dice, la región variable contiene, el FAB contiene la zona de unión al antígeno. La región variable, por supuesto, también, por mayor razón. Pero ocurre que en la región variable, no toda la región participa directamente en la unión al antígeno. En realidad, al antígeno solamente se unen unos pequeños fragmentos. Recuerden que vimos en el laboratorio, les expliqué que si este es un antígeno, necesita existir, primero que nada, una complementariedad física. Esa complementariedad física es fundamental para que calce uno con otro, pero también tiene que haber una complementariedad de carga, por ejemplo, complementariedad de iones para formar puentes iónicos de hidrógeno, o regiones hidrofóbicas que nos permiten la reacción. Esos puntos de unión, donde están los puentes de disulfuro, las zonas hidrofóbicas, compromete a unos poquitos aminoácidos. Por lo tanto, no es que toda la región variable esté unida, sino que la unión ocurre en unas pequeñas zonas, que son las zonas que realmente se unen al epítope, al determinante antigénico. Y esas regiones que realmente se unen son más variables, esas zonas son más variables que la región variable. En otras palabras, la región variable, dentro de ella existen zonas, secuencias de aminoácidos que tienen mayor variabilidad y por eso se llaman regiones hipervariables. Entonces, si ustedes se fijan, esto representa un anticuerpo, una inmunoglobulina, este es el antígeno. Esta es la región variable, pero ustedes se fijan que hay una pequeña fragmento donde realmente se unen. Y si uno un poco esquemáticamente amplifica esta zona, se daría cuenta que en realidad, si este es el epítope, hay unos pocos aminoácidos que se están entrando en contacto. Y esos segmentos son no más de 5 o 6 aminoácidos, unos pocos aminoácidos. Y esos se llaman regiones hipervariables. Aquí también está representado lo mismo. Esto representa un fragmento, un epítope de la gran molécula antigénica. Es un epítope. Y las zonas que están en contacto con el epítope de la cadena liviana son aminoácidos 94, 95, 96, 3. Aquí 3. Entonces ustedes se fijan, hay 3 regiones hipervariables en la cadena pesada, liviana, y 3 regiones hipervariables en la cadena pesada, cada uno con 3 aminoácidos además. ¿Ya? La región variable entonces tiene zonas más variables llamadas regiones hipervariables o también llamadas CDR. Las regiones hipervariables se llaman CDR porque son las reales regiones determinantes de la complementariedad. O sea, eso determina que haya complementariedad, aparte de física, aparte de estructural, una complementariedad física. ¿Alguna consulta? Voy a tener que interrumpir en la clase porque yo tenía programado a esta hora preparar el laboratorio. Entonces, como no he tenido tiempo de prepararlo,
tengo que dar algunas instrucciones por teléfono, así que en algún rato me van a llamar. Ya, ahora, veamos. Por lo tanto, si nosotros nos fijamos, tenemos un loop, tenemos la región variable y estas rayitas representan regiones constantes, ¿ya? O CDRs. Esto hay algunas cosas que siempre llamaron la atención, que se resolvieron, diría, hace, no sé, ahora ya ha pasado harto tiempo, pero cuando yo estaba estudiando, haciendo un magíster en inmunología, una de las cosas que no sabíamos y que no nos podían enseñar era cómo, y era un problema de la biología de esa época, era cómo era posible que ¿cuántas moléculas de anticuerpos más o menos se pueden formar? ¿O cuántos antígenos es capaz de reconocer un individuo? ¿Ah? Un poquito más de precisión, porque mucho es obviamente que mucho. ¿Cuántos antígenos distintos, patógenos distintos, teóricamente podría reconocer un individuo, humano o ratón? Está lo mismo. ¿Ah? 1000 millones. 1000 millones es 10 elevado a 9. Perfecto. Aproximadamente, algunos dicen entre 10 elevado a 9 a 10 elevado a 11. O sea, entre algo como 100.000 millones de estructuras. Y eso es verdad. Miren, la naturaleza es muy sabia, porque los anticuerpos son proteínas, hemos dicho. Y hasta hace unos años atrás, en la época que le estoy hablando, que también, si bien es cierto, son casi 30 años, 35 años atrás, parece mucho para ustedes, pero no es tanto para mí, porque yo estaba viviendo eso. Y en esa época se decía un gen, una proteína. Es decir, las proteínas están codificadas en los genes, y un gen codifica para una proteína. Ya se sabía que no debíamos tener más de 100.000 genes aproximadamente. Hoy sabemos que tenemos como 33.000, como 30.000, quizás menos, genes reales, funcionales. Pero aunque hubiesen sido 100.000, la gente decía, bueno, entonces, ¿cómo es posible que podamos fabricar 10.000 millones de proteínas distintas? Porque los anticuerpos son unos distintos de otros en especificidad. E inclusive, ¿saben ustedes que hacían experimentos? Hacían experimentos y secuenciaban péptidos, o sea, sintetizaban péptidos que no existían en la naturaleza. Y lo inyectaban en un ratón y el ratón fabricaba anticuerpos. Es decir, existía casi una posibilidad infinita de fabricar anticuerpos distintos. Aló. Yanela, por favor. Mira, estoy en una clase. Necesito que pese 1 gramo de acarosa. 1 gramo de acarosa y lo dejes adentro de un frasco azul de 100 ml. ¿Ya? Y necesito lo mismo de hielo. Pero además, las dos cámaras de electroforesis medianas, las dos. ¿Ya? Ya, por favor, yo tengo que intentar la gente que se escucha la clase. ¿Ya? Ya, gracias. Ya. Chao.
Ya. Entonces, ese fue un problema de cómo se producía tanta diversidad. En los biólogos tenían ese problema. Ese punto, la inmunología hizo muchos aportes como que resolvieron este problema, pero que transformaron la biología, porque cambió la forma de pensar. Hasta que alguien, un señor, un japonés, a todo esto, investigando ese problema de cómo podían haber tantos anticuerpos distintos, un señor dijo: yo necesito, para estudiar esto, un linfocito que fabrique un único anticuerpo contra un antígeno que yo elija. Y necesitaba esa herramienta, y se le ocurrió cómo hacerlo, y descubrió los anticuerpos monoclonales. Y gracias a eso, César Milstein le dio el premio Nobel, junto con John Keller y un alemán, teoría de Jerne, Neil K. Jerne. Entonces le di un premio Nobel por descubrir algo que hicieron tratando de descubrir eso, pero al final ellos no pudieron definir por qué se producía. Bueno, porque con el descubrimiento de los monoclonales cambiaron de línea, porque eso prácticamente les cambió la vida, a ellos y a la biología. Y cuando habían varios grupos trabajando, y un grupo liderado por un japonés, se llama Susumu Tonegawa, que después, a los años después, también le dio el premio Nobel, fue quien descubrió por qué, teniendo tan poquitos genes, somos capaces de fabricar miles de millones de anticuerpos distintos. Y ese hallazgo, en resumen, describe que en verdad los genes no están como nosotros los teníamos. Los genes no están como nosotros decíamos que habían exones, intrones. Eso es falso. Y se acabó un dogma, porque ese es un dogma, así, con esa palabra, en biología. Incluso sabía en los libros, un gen, una proteína. Eso ya no es cierto. Un gen puede codificar muchas proteínas. Es uno de los primeros dogmas, porque recientemente se echó abajo otro dogma que decía que los genes estaban codificados por los exones y que los intrones tenían DNA, que en realidad no codificaba para nada. Y resulta que los intrones son tanto o más importantes que los exones, porque tienen regiones que no codifican para genes, pero son los que regulan toda la expresión, regulan toda la producción de células, son elementos tremendamente importantes, reguladores. Así que cada una de estas secuencias que están acá, que aparentemente no codifican para nada, son de extraordinaria importancia. Al comienzo, en inmunología, y ahora también sabemos para muchos sistemas fisiológicos. Bueno, lo cierto es que Tonegawa descubrió que en realidad este son, por ejemplo, existía, pero existía así. Fragmentado. Entonces, en vez de codificar para una proteína, en realidad, si este DNA se procesaba de tal manera que se unía ese y ese, se formaba una secuencia. Pero si la unión era, en vez de eso, era este otro, se formaba una secuencia distinta. En otras palabras, en vez de estar el gen completo, viene como una especie de rompecabezas, así con muchas piezas pequeñas. Y el linfocito B, que ustedes se acuerdan que es inmaduro, y que todavía no fabrica receptor en una etapa, y que todavía no produce anticuerpos, cuando comienza a madurar,
cada linfocito B elige trocitos de esos fragmentos, los pega y forma una región variable. Y eso determina, como pega distintos fragmentos pequeños para la región variable, determina que esta es la zona del pegamento. Esta es la zona donde se pegó una zona con otra y esta otra. Eso hace que si yo elijo este trocito, hay muchos anticuerpos, muchos linfocitos que pueden elegir ese mismo trocito, este. Y por lo tanto, si bien es cierto es variable, porque algunos lo van a tener, otros no, es variable, no es tan variable como esta zona de unión, porque elegir esta zona más esta otra ya es una combinación que es más rara, y por lo tanto esta zona de aminoácidos de acá que se forma es variable, es hipervariable. Entonces las regiones hipervariables en realidad están formadas por las zonas de unión de los fragmentos génicos que van a formar la región variable. Y más aún, hay enzimas que pegan esto. Hay enzimas que pegan aquí. Y esas enzimas tienen la capacidad de equivocarse. Y como cada vez que pegan, tienden a equivocarse, nunca pegan igual. O sea, toman el mismo trozo y podrían tomar este mismo trozo, los pegan y cuando se equivocan meten un aminoácido extra, sacan otro, y por lo tanto esa unión nunca es igual a la otra, y por lo tanto esta región es variable por muchas razones, porque hay uniones distintas, combinaciones distintas y también hay errores de inserción o de lesión de aminoácidos, lo que va cambiando esa zona. Por esto que esta zona es sumamente variable de un linfocito a otro. Esta también, en la cadena pesada y en la cadena liviana. Y eso determina que al final, si tengo 1 millón de linfocitos, cada uno de los millones de linfocitos eligieron fragmentos distintos. Hicieron uniones distintas y por lo tanto cuando ustedes ven la región variable son todas diferentes. Por esa razón se pueden formar millones de anticuerpos distintos con unos poquitos genes. Con unos poquitos genes. Y lo extraordinario de esto es que Tonegawa, Susumu Tonegawa, el japonés, no solo lo pensó así, sino que lo demostró experimentalmente. Lo experimentó. Y fue esa la época que yo me recibí, en la época en que yo estaba estudiando, en que los papers que nos hacían leer, me tocó leer el paper original, en que exponer el paper original, en que esto se descubría, y son experimentos preciosos y no fáciles para la época, porque eran todos de biología molecular. Pero importante saber entonces, a ver, una palabrita corta. Importante que era. Ya. Bueno, Cachi. Ahí está. Solamente para que vean que aquí está un gen, aquí está una región variable, este eligió esa, y después eligió una región que se llama D de diversidad, y un gen J y alguna región variable. Pero las cadenas pesadas, como son todas iguales, no tenemos más que un puro gen. Es decir, tenemos un puro gen para IgG, un gen para IgM, y todos los linfocitos que quieran formar millones de anticuerpos distintos, cuando forman IgM, usan ese puro fragmento para la región constante. En cambio, cambian la región variable. Esa es la forma en que se genera, y después van a repasar esta parte.